Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Soy Santiago Said y en la sesión del día de hoy estaremos presentando y criticando un libro que contiene dos obras. La primera obra fue escrita por el crítico literario soviético Mikhail Lifshitz, titulado La filosofía del arte de Karl Marx. Y esta obra es seguida por Literatura y Marxismo, una controversia, así es titulado, en la que interviene propiamente Mikhail Lifshitz, Kemenov, Nusinov, Fyodor Levin, Satz y Mark Rosenthal. Este libro fue publicado por la editorial Siglo XXI Editores, y lo que nos ofrece en la contraportada de este libro, es decir, una explicación un tanto superficial con respecto al contenido de estas dos obras, es que, según la contraportada, nos dice que es notable la originalidad del método que usa el autor para analizar la estética de Marx. Lejos de ser un compendio de comentarios de Marx sobre arte y literatura, examina sus opiniones sobre estos temas como parte integral de su pensamiento. Bueno, haciendo un paréntesis con respecto a lo que nos dice la contraportada, es que Marx propiamente no tuvo una opinión concreta en lo que es toda su obra con respecto a la crítica a la economía clásica o a la política, porque Marx no se adentró tanto en lo que es la crítica de lo que es el arte, la estética. De hecho, aquel joven Marx de 1840, intentó incursionar en la poesía. Él escribió algunos poemas, sin embargo, él se enfocó posteriormente más en lo que es la crítica a la economía clásica, y en desarrollar a profundidad sus postulados con respecto a lo que él mismo llamó socialismo científico, a diferencia de lo que fueron los socialistas utópicos como Saint-Simon, Fourier, Robert Owen, o incluso más a profundidad con respecto al positivismo. Y bueno, lo que nos asegura este libro es que en su tesis, Mikhail Lifshitz, el autor de este libro, muestra la relación entre las cambiantes opiniones sobre el arte de Marx y el desarrollo de su teoría revolucionaria, que va desde su primera poesía romántica hasta su obra cumbre, que es El Capital, el Das Kapital. Y pues bien, esto es solamente una presentación de la filosofía del arte de Karl Marx. Estaremos haciendo ligeras críticas a esta obra con respecto a postulados muy específicos, y yo creo que, bueno, este programa, como ustedes saben, es de corte liberal con respecto a temas económicos o políticos, pero con respecto a lo que es la literatura y el arte, soy un poco más cercano al formalismo, a la crítica kantiana y también a lo que se conoce como New Criticism americano, la nueva crítica americana. Pero creo que ofrecer en este programa, en este espacio, opiniones contrarias, absolutamente contrarias a nuestro pensamiento, también enriquece la crítica y el diálogo. Y pues bien, dando paso a la presentación de esta obra, La filosofía del arte de Karl Marx, escrito por el crítico literario soviético Mikhail Lifshitz, nos asegura que los objetos de culto, es decir, objetos de lo que él llama adoración fetichista, no son símbolos sino realidades, no son formas sino cosas. En su materialidad como tal, el hombre percibe una fuente de bienestar. Y de acuerdo a esto, su imagen natural es una expresión de su propio poder. Posteriormente, Lifshitz cita un prematuro artículo periodístico de Marx acerca de la libertad de prensa, en donde señala que la burguesía
convirtió a la literatura en un simple oficio y al poeta lo convirtió en un simple jornalero, es decir, en un trabajador asalariado, justamente a merced del dinero. En otras palabras, Lipschitz indica que a partir de que la burguesía intervino en el arte literario, surgió a partir de eso el escritor profesional, el escritor que vive de la escritura. Eso, según Lipschitz, aunque puede resultar un gran paso adelante desde un punto de vista sociohistórico, en realidad demerita la labor literaria, porque la literatura se convierte en una mercancía y, por su parte, el escritor no viviría para la literatura, sino viviría de la literatura, parafraseando un poco la definición de lo que Max Weber en ese libro, que es El político y el científico, denomina como el político profesional, es decir, el político que vive de la política, pero no vive para la política. En este caso, Lipschitz parafrasea un poco esa definición, pero la aplica al concepto de escritor. El escritor burgués no es un escritor que vive para la literatura, para el arte, sino que más bien el escritor burgués es un escritor que vive del arte, porque recibe un beneficio económico al respecto. Y para Lipschitz, el escritor de la burguesía es un escritor desapasionado, que no tiene apego espiritual con respecto a su labor. Es decir, el escritor de la burguesía es un jornalero que solo le interesa cumplir con su trabajo a cambio de dinero. Más adelante, cuando Lipschitz, este crítico literario soviético, realiza una lectura de los artículos de Marx en la revista Rheinische Zeitung, señala que el punto de vista que expresaba Marx en 1842 sobre la obra literaria consistía en que es un fin en sí misma. Sin embargo, Marx no era un partidario de lo que se conoce o lo que se conoció a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que le denominaban el arte por el arte. Marx, según la lectura de Mikhail Lipschitz, advertía que la literatura podía caer en la prisión de las relaciones literarias comerciales burguesas y que la censura estaba vinculada con el comercialismo literario. En cambio, lo que Lipschitz denomina el sacrificio revolucionario está ligado a la libertad creativa. Pues bien, desde el punto de vista del socialismo ortodoxo, el arte atraviesa una crisis en donde predomina el interés personal del autor. Marx veía la salida en la identificación de la individualidad del artista con un principio político definido. En otras palabras, para que el arte pueda escapar de esa crisis que le abruma, debe comprometerse con una causa social. Debe servir como un arma cultural contra las viejas ideas de la burguesía. Dicho de otra manera, el arte debe de servir para crear conciencia de clase. La conciencia de clase, de acuerdo a la definición marxista, consiste en que cierto miembro de determinada clase, especialmente de la clase trabajadora, debe de ser consciente quién es su explotador y asimismo tener conciencia de clase, de acuerdo a la lectura del marxismo ortodoxo, principalmente el que desarrolló, por ejemplo, Georgi Lukács, es que la conciencia de clase consiste en sacrificarse en pro de la lucha revolucionaria, es decir, practicar cierto tipo de sacrificios y luchas para justamente acabar con el enemigo explotador y sacrificarse para
la clase a la que se pertenece. Y bien, en ese sentido el arte puede escapar de esa crisis que la abruma a través de una, digamos, batalla cultural contra las viejas ideas de la burguesía. Ahora, el análisis de Lipschitz indica que Marx advertía dos características en los escritores que él llama apologistas de la burguesía, especialmente en la novela Los Misterios de París de Eugene Sue. En primer lugar, este tipo de escritores, a los que denomina apologistas de la burguesía, estaban lejos de retratar la conciencia indignada de los explotados y tampoco podía retratar la conciencia revolucionaria. Todo esto debido a que en la estructura de la novela, justamente de Los Misterios de París y obras parecidas, los personajes eran autómatas al servicio de la actitud idealista del autor. En otras palabras, eran personajes que no se les permitía desarrollarse a causa de que el autor necesitaba utilizarlos para plasmar sus ideas a través de los personajes. Y en segundo lugar, esos escritores apologistas de la burguesía, como los llama, practicaban una ética idealista en la cual rechazaban la realidad social, la desconocían y no estaban preocupados por los problemas de las clases populares. Ahora bien, Lipschitz indica que la clase obrera, a medida que inicia su proceso de reconstrucción revolucionaria, produce a sí mismo su propia literatura, y que esta literatura escrita por proletarios en proceso revolucionario es un tipo de literatura incomparablemente mejor y más elevada que la literatura escrita por los apologistas de la burguesía. Y aquí advertimos también una influencia leninista en la crítica que realiza Lipschitz, es decir, utilizar el arte y la literatura como arma cultural para abolir las viejas ideas de la burguesía. Y Lipschitz es fiel al marxismo ortodoxo, a pesar de, digamos, meter con calzador el leninismo, pues asegura que la literatura y el arte están condicionados por todo el desarrollo histórico de la sociedad. Para él, la producción y reproducción material determina el arte en una sociedad. Recordemos la forma en la que Marx, digamos, explica cómo están constituidos lo que él llama instituciones culturales, que en palabras del propio Marx es el Überbaum, la superestructura. La superestructura está condicionada por los modos de producción de una sociedad. Esos modos de producción se le llama Unterbaum o estructura. Si los modos de producción económicos de una sociedad cambian, también cambian las instituciones culturales. Y Lipschitz es fiel a esta idea del marxismo ortodoxo, en que se plantea que la literatura y el arte están condicionados por todo el desarrollo histórico de la sociedad. También asegura que el impulso estético, lo que él llama impulso estético, que puede entenderse por inspiración artística o propiamente el genio, no es un fenómeno biológico, es decir, algo anterior al desarrollo social, sino un producto histórico, resultado de una larga secuencia de producción material e intelectual. Su conclusión es que el artista no es producto de la naturaleza o de Dios, sino que es el resultado de las relaciones sociales que se forman a su alrededor. En otras palabras, para Lipschitz, de acuerdo a la lectura que realiza de Marx con respecto a la filosofía del arte, es que el artista es hijo de sus circunstancias sociales. Ahora bien, Lipschitz no niega que Marx señaló en su introducción a la crítica de la economía política la relación desigual entre el desarrollo de la producción material y el del arte. Por otro lado, Lipschitz cita un fragmento de El Capital, en donde Marx señala que una clase de mercancía es tan buena como otra si su valor de cambio es igual.
No existe diferencia o distinción entre cosas de igual valor de cambio. Y esto lo trae a colación porque Lipschitz establece que en la sociedad antigua el hombre estaba interesado en la calidad específica de los objetos, es decir, en su valor de uso. En cambio, en la sociedad moderna, en el mundo capitalista, por así decirlo, el hombre está interesado en la cantidad de objetos, es decir, en su valor de cambio. Ahora bien, mientras Marx trabajaba en la contribución a la crítica de la economía política, volvió nuevamente a los problemas del arte cuando Charles Dana le pidió que escribiera un artículo sobre estética para la New American Encyclopedia. Para Marx, según la lectura de Lipschitz, la belleza solo existe para la conciencia. Eso quiere decir que, de acuerdo a una interpretación marxista, lo bello es absolutamente subjetivo. Lo bello no cuenta con cualidades o características que puedan definirlo, por lo que cualquier cosa puede ser considerada bella. De esa manera, lo bello como definición y objeto identificable no existe. Asimismo, Marx, en su teoría de la plusvalía, advierte que la fuerza productiva es enemiga de la actividad espiritual. El trabajo productivo y el trabajo espiritual, entiéndase por este último como creación artística, son dos tipos de actividades antagónicas. El trabajo espiritual, según Marx, exige un tipo de labor muy diferente al que se utiliza en la producción material. La filosofía del arte marxista se complica cuando Lipschitz señala que para Marx la producción intelectual y la producción material son dos tipos de producción distinta. Para él, la decadencia del arte es inseparable del progreso de la civilización burguesa. De acuerdo a lo que indica en los futuros resultados de la dominación británica en la India, Marx asegura que cuando una gran revolución social se apropie de las conquistas de la burguesía, el mercado mundial y las modernas fuerzas productivas, sometiéndolos al control común de los pueblos, solo de esa forma la creación artística se salvaría de su propia decadencia. Esta concepción dialéctica general de la historia postula que los grandes logros artísticos de épocas pasadas se debían a la inmadurez de las contradicciones sociales. De acuerdo al marxismo ortodoxo de Lipschitz, el arte medieval era superior al arte del siglo XIX, porque en el medievo no existían contradicciones sociales semejantes a las de la sociedad burguesa decimonónica. La interpretación que realiza Lipschitz es que los artesanos medievales, a diferencia de los artistas burgueses del siglo XIX, vivían totalmente consagrados a su trabajo. En cambio, para el artista moderno, su trabajo le es indiferente. El artista moderno es simplemente un obrero más, que solo está interesado en realizar una labor artística para obtener una recompensa monetaria por ello. En resumen, para el marxismo ortodoxo, el arte del pasado, por decirlo de otro modo, el arte producido en la edad antigua o medieval, en donde el hombre era esclavo del hombre, el arte era superior porque no era una labor asalariada. Al artista del pasado no se le pagaba por hacer arte, y al no estar asalariado por esa labor, existía una relación muy estrecha entre el individuo y su labor estética. Por otro lado, el artista del régimen capitalista no tiene interés en su trabajo ni ninguna relación estética con el producto de su trabajo, por lo que es un arte decadente. Dicho de otro modo, aquellos escritores que realizaban novelas por entregas, que vendían sus escritos a periódicos y folletines, como lo fueron Dostoyevsky, Charles Dickens, Edgar Allan Poe, Balzac, Víctor Hugo, Alejandro Dumas o el propio León Tolstoy, eran artistas decadentes que solo estaban interesados en el dinero más que en la propia labor artística.
De esa manera sus obras son símbolo de la decadencia artística de la burguesía. Asimismo, quiero hacer un paréntesis con respecto a la literatura antigua, hablando justamente del mecenazgo. Propiamente el mecenas de Virgilio, le daba dinero a Virgilio para poder desarrollar sus epopeyas, lo que fue la Eneida. Así que bueno, advierto también un desconocimiento con respecto a ese punto histórico. Pues bien, siguiendo con la presentación de este libro, para Marx, de acuerdo a la lectura de Lipschitz, el desarrollo desproporcionado de la cultura artística en relación con la sociedad en su conjunto está estrechamente vinculada con su teoría de la revolución social. En el marxismo, la disparidad entre el progreso artístico y el progreso social general es una contradicción de la civilización burguesa. Para Marx, la sociedad capitalista es una sociedad disfuncional porque no existe una relación directa entre progreso artístico y progreso material. Para Marx, el arte floreciente del pasado se debía a la relativa proporcionalidad del modo clásico de producción, en donde el esclavo o vasallo producía para sí mismo. Los antagonismos de la sociedad burguesa, al surgir naturalmente de esa proporcionalidad, dieron como resultado la degradación del arte como forma especial de cultura. Pero la revolución comunista de la clase trabajadora echaba las bases necesarias para un nuevo renacimiento de las artes sobre una base mucho más amplia y a la vez más elevada. En la doctrina de Marx, el arte y los procesos económicos pueden tener una estabilidad y un paralelismo únicamente en una sociedad comunista. En el comunismo se terminaría esa contradicción entre desarrollo artístico y desarrollo material. Antes de pasar al último corte, voy a explicar 2 puntos más que postula Lipschitz en esta obra. Perdón. Según Lipschitz, el futuro del arte y de la literatura está estrechamente vinculado a la solución de esas contradicciones. Y ese nuevo renacimiento del arte se puede alcanzar a través de la vía revolucionaria. Vuelvo a repetirlo, en la concepción materialista de Marx, la contradicción principal en la sociedad burguesa es precisamente el desarrollo artístico y el desarrollo económico. Para que esa contradicción se resuelva, debe encargarse la clase trabajadora en convertirse en hombres nuevos. Lo que llama la atención es que a partir de 1917 hasta la actualidad, en todos aquellos países donde se implementó una economía planificada, la literatura también fue objeto de planificación estatal, como lo explica muy bien Robert Darnton en su libro Censores Trabajando, hablando específicamente de la Alemania comunista, la República Democrática Alemana, y se convirtió en literatura programática al servicio de la política. Muy pocas obras literarias soviéticas, y estoy hablando de obras como El Doctor Zhivago o Así se templó el acero, de Ostrovsky, ganaron un lugar importante en la historia de la literatura universal, pero se trata de un porcentaje paupérrimo. Ahora, antes de pasar al corte, voy a explicar un punto más que trata Lipschitz en esta obra. Y de acuerdo a él, Lipschitz intenta entender y explicar la actitud de Marx hacia el arte antiguo desarrollado sobre la base de una democracia de propietarios de esclavos. Para Marx, la situación del trabajador asalariado en la sociedad burguesa es un tipo de esclavitud peor que la esclavitud en la antigüedad. Según la interpretación de Marx, en la antigüedad, el esclavo tenía una relación más estrecha con su trabajo y era dueño de una parte de lo que producía. En cambio, en una sociedad burguesa, el trabajador asalariado no es dueño del fruto de su trabajo.
Marx era gran admirador de la cultura griega antigua y tenía respeto por ella. Sin embargo, este respeto hacia la cultura clásica no significaba su aprobación a la esclavitud. Pese a ello, Lifshitz explica que sin esclavitud no hubiera existido Grecia o Roma, y sin el helenismo o el Imperio Romano como base, no habría existido la Europa moderna. Lo cual es un razonamiento contrafactual no falseable, es decir, es un razonamiento que no se puede comprobar. Asimismo, se advierte un reconocimiento implícito a la sociedad burguesa. Por otro lado, Lifshitz indica que en una sociedad burguesa, el arte adquiere un carácter de clase, pero las clases dominantes no han desempeñado un papel importante en el desarrollo general de la cultura. Y pues bien, yo los invito, amigos radioescuchas, a permanecer en Radio Eleuteria para finalizar con la presentación de la filosofía del arte de Karl Marx. Y pues bien, esto es Radio Eleuteria. No se vayan. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. En esta sesión estamos presentando la obra titulada La filosofía del arte de Karl Marx, escrito por el crítico literario soviético Mikhail Lifshitz. Es un libro bastante recomendable y que contiene además una segunda obra titulada Literatura y Marxismo, una controversia, en donde discute el propio autor de Filosofía del Arte de Karl Marx, Mikhail Lifshitz, acompañado de Kemenov, Nusinov, Fyodor Levin, Satz y Mark Rosenthal. Sin embargo, esta segunda obra de Literatura y Marxismo, una controversia, lo estaremos presentando en un segundo programa. Y nos habíamos quedado justamente en el punto en donde Lifshitz asegura que las clases dominantes no han desempeñado un papel importante en el desarrollo general de la cultura, lo cual es bastante discutible en primera instancia porque el propio Marx no alcanza a definir con claridad qué es una clase social y cómo se diferencia una clase social con respecto a un estamento. Recordemos que Marx, en el tercer volumen del Capital, intenta definir a la clase social a partir de las clases ricardianas, que es trabajadores, terratenientes y propietarios. Y después Marx asegura que existen únicamente dos clases sociales, que son los poseedores y los desposeídos, y al final del Capital Marx se contradice diciendo que existen en realidad muchísimas clases sociales con respecto al ingreso, que es el ingreso lo que determina la clase social. Así que bueno, este punto con respecto a que las clases dominantes no han desempeñado un papel importante en el desarrollo general de la cultura es bastante discutible porque podemos encontrar muchísimos ejemplos a lo largo de la historia de la literatura universal en donde muchos escritores que pertenecen al canon han producido obras artísticas, obras literarias que han servido de inspiración para escritores posteriores. Yo recomiendo para este caso la lectura del canon occidental de Harold Bloom. Pero bueno, debemos continuar con la presentación de esta primera obra de Mikhail Lifshitz, La filosofía del arte de Karl Marx. Y bueno, sus primeras conclusiones de Lifshitz son las siguientes. La primera es que el hombre nuevo debe surgir necesariamente de las clases trabajadoras. Este hombre nuevo es superior en todo sentido al hombre común burgués. Sin embargo,
las clases proletarias han sido despojadas de sus ventajas políticas y económicas, por lo que no pueden desarrollar al máximo sus capacidades creativas y estéticas. Cuando el proceso de la revolución social llegue a su término, el hombre nuevo del socialismo logrará abolir el antagonismo entre trabajo físico y trabajo artístico. De esta manera, el arte renacerá nuevamente porque el hombre tendrá ventajas materiales que le permitan dedicarse adecuadamente en sus labores estéticas. Ahora bien, para Lipschitz, el legado histórico de Marx es haber inspirado una sociedad sin clases, a partir del desarrollo de un arte inspirado por la visión del mundo del proletariado. Se llegará a la abolición de la disparidad entre desarrollo social y desarrollo artístico, y por lo tanto a un crecimiento sin precedentes del arte sobre una amplia base de masas. Para Lipschitz, él mismo indica que es la propia división del trabajo lo que origina las desigualdades sociales y da nacimiento a contradicciones entre fuerzas productivas, relaciones sociales y conciencia. En una sociedad comunista, el ser humano será autosuficiente, es decir, no dependerá del trabajo ajeno para subsistir y por lo mismo será más libre. Asimismo, será un artista de sí mismo. Lipschitz realiza una crítica al libro El único y su propiedad de Max Stirner, donde se plantea que el trabajo puede ser organizado colectivamente. Sin embargo, lo que Stirner llama el trabajo individual, es decir, la creación artística, no es posible de socializar en forma alguna, pues, digamos, ¿quién puede ocupar el lugar de un Mozart o de un Rafael o de un Shakespeare o un Cervantes? Pero la respuesta de Lipschitz es que en una sociedad comunista no habrá pintores, digamos, sino a lo sumo hombres que, entre otras cosas, se ocupan también de pintar, ya que para el hombre nuevo del socialismo es un hombre que puede ser autosuficiente y puede crear arte de sí mismo para sí mismo. El colectivismo, y esto es una cita del propio Lipschitz, la voy a leer en su totalidad, el colectivismo, lejos de suprimir la originalidad personal, en realidad ofrece el único terreno sólido para un desarrollo total de la personalidad. Marx y Engels lo afirman enfáticamente en la ideología alemana. Sabían perfectamente que un nuevo ciclo de progreso artístico solo puede iniciarse con la victoria del proletariado, la abolición de la propiedad privada, la difusión de las relaciones comunistas. Solo entonces pueden ser liberadas todas las fuerzas ahora agotadas por la opresión capitalista. Cierro citas, esto es de la página 141 de esta edición. Y pues bien, sin embargo, puedo decir algunos cuestionamientos que surgen después de esta lectura, de esta obra de la filosofía del arte de Karl Marx. Y después de este libro, después de la lectura de este libro, son en primer lugar los siguientes cuestionamientos, los espacios vacíos en las afirmaciones que realiza. Por ejemplo, nunca explica por qué el arte del mundo antiguo esclavista era mejor que el arte desarrollado en el mundo burgués. Es decir, no explica qué características del arte griego, romano o medieval lo hacen superior al arte europeo del siglo XIX. Solo se limita a dar una explicación causal extrínseca. En segundo lugar, no queda claro el lugar que ocupa el arte en la revolución social. En un principio se plantea como un medio, es decir, como un arma para crear conciencia de clase, pero al final del libro se maneja como un fin, es decir, como una sociedad, cuando una sociedad haya abolido las clases, cuando esa sociedad sea una sociedad sin clases, digámoslo, las contradicciones entre desarrollo artístico y desarrollo material quedarán resueltas y así el arte renacerá en su más alta expresión. Esto último nos lleva a preguntarnos si el arte socialista realmente existe. No olvidemos que Trotsky, en su obra Literatura y Revolución,
afirmaba que cuando la revolución triunfara, el hombre común podría tener las habilidades de un Goethe, un Aristóteles o un Marx, incluso con talentos superiores. Hay defensores del comunismo que afirman que para llegar a ese objetivo es necesario el paso del tiempo. Se compara que el capitalismo ha sobrevivido más de 400 años y que el socialismo no ha permanecido ni 100 años. Lo que no ven es que un sistema socialista es insostenible a largo plazo cuando se les acabe el capital y ya no pueden robar y explotar más a una población sometida a los poderes del Estado. Asimismo, niegan a aceptar el hecho evidente de que el arte no tiene paralelismos con el desarrollo económico de una sociedad, que el artista y el genio son fenómenos ajenos a la construcción social, que el arte no es un trabajo que pueda valorarse igual que el trabajo físico, que el artista puede vivir de sus obras y no por ello significa que se trate de un artista indigno o que no esté relacionado espiritualmente con sus obras. Por otro lado, tampoco indica en qué punto de esa etapa transitoria hacia el comunismo, la sociedad colectivista, en donde todavía existe, la división del trabajo, cambiará a una sociedad autosuficiente en donde el hombre ya no dependerá del trabajo del hombre. Y pues bien, esas son algunas críticas que puedo realizar después de la lectura de la obra La filosofía del arte de Karl Marx y Mikhail Lipschitz. Yo agradezco mucho a La Voladora Radio por darme este espacio, agradezco a Rocío Castillo detrás de cabina haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Y sobre todo a usted, amigo Radio Escucha, yo los invito a sintonizarnos el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche a través de La Voladora Radio. Estaremos discutiendo la segunda obra de este libro, Literatura y Marxismo, una controversia. Y pues bien, esto fue Radio Eleuteria. Soy Santiago Said, viva la libertad y la verdad. Muchísimas gracias, hasta luego. Este es el fin de nuestro programa, queridos radioescuchas. La verdad que lleva a la libertad. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente en La Voladora Radio 97.3 FM o en www.lavoladora.org Radio Eleuteria. Y síguenos en nuestra página de Facebook Radio Eleuteria. La palabra lleva al pensamiento y el pensamiento a la crítica. La crítica es un ejercicio de la libertad. Radio Eleuteria. Radio Eleuteria. Reúnanse con nosotros para reflexionar sobre la literatura, los libros y las corrientes de todas las épocas. La verdad que lleva a la libertad. Radio Eleuteria con Santiago Said. Escúchenos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio y por internet en www.lavoladora.org. Radio Eleuteria. La verdad que lleva a la libertad. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.